y estábamos señalando, bueno, el tema del cristianismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Ya? Porque el cristianismo, recuerden que es una religión que promueve la unidad, ¿verdad? Así que, por eso que el cristianismo, ellos, la unidad, cultural, pero sobre todo política, ¿no? Recuerden que solo hay un emperador, ¿no? El emperador de Bizancio, ¿no? O romano en este caso. Y el cristianismo también fomenta la unidad, ¿no? Obviamente, ¿no? Por eso que se va a convertir en algo muy importante. Pero claro, dentro de su concepción oriental, ¿no? Por eso que se llama Iglesia Ortodoxa o también del Oriente. Y el cisma, si se dan cuenta, se llama cisma del Oriente, no de Occidente, porque el cisma de Occidente es más bien otro que aparece finalizando la Edad Media, ¿no? Cuando se produce el cisma ya dentro de la Iglesia romana, o sea, dentro de la Iglesia de Italia, ¿no? De Roma. Y aquí más bien se produce entre las dos iglesias, ¿no? La de Roma y la Iglesia Oriental. Y lo segundo es el sincretismo de elementos griegos, romanos, orientales. ¿Ya? Entonces hay un sincretismo cultural y a la vez religioso. ¿Por qué? Porque los bizantinos adoptan muchos de los elementos de la cultura occidental. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del derecho romano, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Ahí se ve. ¿Ya? Entonces ahí está. Vamos a agrandar acá esto un poquito. Bueno, ahí está, ¿no? Ya. Y también cuando dice de elementos griegos, ¿ya? En el caso de lo griego es la filosofía. En el caso romano, el derecho. Algo que ellos van a avanzar más, porque recordemos que el gran mérito de Bizancio o del Imperio Romano Oriente ha sido la difusión y la codificación de todo el derecho romano, ¿ya? Lo cual va a ser el emperador Justiniano. Bueno, esto es Constantinopla, ¿no? Como ya vimos, su importancia comercial, ¿ya? Para el comercio. Por eso que cuando cae Constantinopla se produce, influye, ¿no? En la expansión europea o los viajes de descubrimiento, ¿ya? Entonces, esa es la importancia que tiene, ¿no? Y bueno, luego tenemos la historia, ¿no? ¿Ya? Entonces acá la historia podemos nosotros dividirla así, ¿no? Origen romano, ¿ya? Si nosotros insertamos una suerte de esquemita, ¿no? Entonces en proceso, ¿no? Aquí, ¿ya? Le vamos a agregar, ¿no? ¿Ya? Aquí, miren, ¿no? Un origen romano, una máxima expansión con Justiniano, la expansión del emperador Justiniano, que acá justamente la estamos viendo. Y un final por la expansión otomana. Se encaja perfectamente, ¿no? Ya, aquí podemos, ya, aquí, bueno, ya lo mostramos, ¿no? Igual, ya, ahí está, ¿no? Ahí se puede apreciar. Y luego la reducimos aquí para el siguiente grupo, ¿no? Para que no, ahí está. Bueno, ya, entonces ahí está el origen, ¿no? El origen es romano, con el imperio romano ¿no? De Occidente. Bueno, ahí lo dejamos. Ya, la máxima expansión va a ser con el emperador Justiniano, ¿no? Aquí lo vemos. Este es un mosaico, ¿no? La iglesia de San Vital de Rávena del emperador, ¿no? Y bueno, acá pueden ver cómo en el año 550, ¿ya? Esa es la fecha, logró la máxima expansión. Como verán, recuperó gran parte de los imperios, de los territorios
que alguna vez tuvo Roma, ¿no? Miren, norte de África, Egipto, todo Asia Menor, ¿no? La Italia, el reino ostrogodo, el sur de España, ¿ya? Todo lo que corresponde al reino vándalo, ¿no? Así que por esa razón también se le considera como el más grande emperador bizantino, ¿no? ¿Ya? Entonces miren, avasalla todos los territorios, por lo tanto invade Italia, ¿no? O sea, expulsa a los ostrogodos y tiene el control allí. ¿Ya? Entonces, eso quizá también explica la rivalidad entre la iglesia romana, ¿no? La de Roma y la ortodoxa, ¿no? La iglesia cristiana ortodoxa o bizantina que está en Constantinopla, ¿no? ¿Ya? Porque una al final se impone sobre la otra, ¿no? Obviamente, o sea, apoyada en este caso en la expansión bizantina, ¿ya? Y la gran obra cultural de esta expansión, ¿no? Que está con Justiniano, que acá la hayamos puesto, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Va a ser uno, ¿no? La construcción de muchas iglesias como esta, la San Vital de Rávena, ¿no? De Rávena, y la Basílica de Santa Sofía, como acá la vemos. ¿Ya? Estos minaretes que vemos acá, ¿no? No se deben confundir, ¿ya? Son estructuras musulmanas o islámicas puestas posteriormente, ¿ya? Son como pequeñas torrecillas, ¿no? Para mirar, bueno, para tener una visión, ¿no? Más amplia del espacio, ¿ya? Pero lo principal son las cúpulas centrales y las semicúpulas en un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tiene también Constantinopla por el uso de las cúpulas. ¿Ya? Los minaretes son estructuras arquitectónicas posteriores. Bien, entonces ahí está. Y la redacción, ¿no? La codificación del derecho romano, conocido como Corpus Juris Civilis, ¿no? ¿Ya? Corpus Juris Civilis. ¿Ya? Ahí está. Que incluye varios códigos, ¿no? Estamos hablando del código del Códex, ¿ya? La Constitución, el Códex, ¿ya? Es el código de Justiniano, ¿no? Luego están las institutas, ¿ya? Podemos ponerlo aquí, ¿no? Códex. Las institutas, que son manuales para alumnos de derecho, ¿no? Para principiantes. El digesto, ¿no? Es la recopilación de las opiniones de los jueces, y también se llama pandectas, ¿no? Las novelas con nuevas leyes del emperador. Entonces ahí están, ¿no? Los 4 grandes códigos que componen el Corpus Juris Civilis, que significa cuerpo, ¿no? Corpus es cuerpo, juris, derecho, cuerpo del derecho civil, ¿no? Ahí está. Ah, claro. La caída del Imperio Romano del Occidente fortaleció al Imperio Romano del Oriente, ¿no? Porque quedó como única referencia política y cultural, ¿ya? Y representó una esperanza y una alternativa para los pueblos del Oriente, porque como verán, los bárbaros se lanzan contra la zona occidental, como hemos visto al inicio, ¿no? ¿Ya? Si nosotros vemos en el mapa inicial, ¿no? Aquí, miren, la línea, ¿no? De invasión es hacia la parte occidental, ¿no? Todo lo que es Inglaterra, España, Francia, ¿no? En cambio, miren, el otro imperio queda incólume, ¿no? ¿Ya? Entonces, si vemos el mapita, ¿no? Ahí nos guiamos, ¿no? Cómo el Imperio Romano del Oriente prevaleció, y más bien, ¿no? Aparte de ser una esperanza para ellos, logró nuevamente expandirse hacia el antiguo territorio occidental. Bueno, de ahí han seguido más emperadores, ¿no? Justiniano, ya ha estado Heraclio, como les comenté, Heraclio, con él se produce el título de Basileus, ¿no? El griego como idioma oficial, ¿ya? Y la helenización, ¿no? O sea, se adopta el modelo griego de la administración bizantina,
A esto también hay que agregarle, ya, al emperador Constantino IX, el monómaco, ¿no? Con él se produce el cisma del Oriente. ¿Ya? A León III, el Isaurio, con él se produce la querella de las investiduras. Y con el último emperador, Constantino XI, ¿no? Que aquí lo vemos. Bueno, esta es la parte final ya del imperio, ¿no? La expansión otomana. ¿Ya? Con él, bueno, él se enfrenta a los turcos otomanos liderados por Mahomet II, o Mehmet, ¿no? Segundo, en 1453. ¿Quién fue? Constantino XI, llamado el Paleólogo. ¿Por qué le dicen el Paleólogo? Porque es el nombre de la dinastía. ¿Ya? Para que ustedes recuerden, el Imperio Bizantino ha tenido más de 100 emperadores, más de 100 emperadores, ¿ya? En esos casi 1000 años de gobierno, ¿no? Distribuidos en el gobierno de 15 dinastías. ¿Ya? Recuerden que las dinastías han sido la dinastía Teodosio, ¿no? Los Tracios, los Lucas, los Comenos, los Justinos, ¿no? Ahí está Justiniano, los Isaurios, los Monómacos, los Heraclios, ¿no? Por Heraclio el emperador. Y bueno, también está entre otros los paleólogos, ¿no? O sea, paleólogo, paleo es antiguo, logos conocimiento, ¿no? Del conocimiento antiguo sería, ¿no? El nombre de esa dinastía, que fue la última, y allí cae Constantinopla. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de su caída? Se pone fin a la Edad Media, ¿no? ¿Ya? A la llamada Edad Media. 2, ¿ya? Se influye, ¿no? La caída en el Renacimiento y el humanismo, porque muchos sabios bizantinos, ¿ya? Muchos intelectuales y filósofos, huyen, ¿no? De Bizancio, ¿ya? Hacia la península itálica. Y con sus conocimientos van a favorecer dichos movimientos culturales. ¿Ya? Y bueno, esto también permite la expansión del Imperio Turco, ¿no? Es una consecuencia. ¿Ya? Y con ello, ¿no? Con ello también tenemos, ¿ya? Los llamados viajes de descubrimiento. ¿Por qué? Porque los turcos van a cerrar, ¿no? La zona entre el Egeo y el Mar Negro con Constantinopla, a la cual la van a llamar Estambul. ¿Ya? Eso que fuerza entonces, fuerza a los europeos a iniciar sus viajes de descubrimiento hacia el oeste, ¿no? Entonces ahí aparece Colón, ¿no? Y otros más. Bien, entonces eso respecto al Imperio Bizantino. Y ahora veamos más bien el Imperio Islámico o Imperio Musulmán. Musulmán es una palabra, ¿no? Una definición, ¿no? De un creyente, ¿no? Significa el resignado, ¿ya? Y encaja perfectamente con el concepto de Islam. ¿Por qué? Porque el Islam significa sumisión. Entonces el musulmán es el resignado a una sumisión que promueve la religión islámica, obviamente, ¿no? A un culto, a una divinidad llamada Alá. ¿Ya? Entonces, ¿formó un imperio político? Sí, siendo el califa un jefe religioso, ¿no? Pero que a la vez se convertirá en un jefe político cuando fusione los cargos de emir, que es el cargo militar, con el cargo de califa, ¿no? Que es el jefe religioso. Recuerden que Mahoma era un jefe religioso, ¿no? Y sus descendientes son los califas. Bueno, veamos primero la ubicación geográfica, ¿ya? Ellos estaban ubicados en la región de la península arábiga, ¿no? Como se puede ver allí, ¿ya? Y básicamente en la región central, ¿no? Porque tiene la península arábiga 3 regiones, ¿no? La región norte, central, ahí está la Meca, y la región del sur, ¿ya? Entonces ahí se encuentra, ¿no? La ciudad de Medina, la ciudad de la Meca, ¿ya? Ahí está. Y Mahoma predica en la Meca. Él es de una familia distinguida, aunque empobrecida, los quraishitas,
¿ya? Y bueno, la familia lo casa con una viuda llamada Calija, ¿no? Así que él va a tener una visión del arcángel Gabriel, ¿ya? Que le entrega un mensaje a Mahoma, ¿no? ¿Ya? Y donde le dice que la religión, las demás religiones estaban equivocadas, aquí está, ¿no? Miren el mensaje, ¿ya? Es de la reconstrucción, ¿no? Donde le dice, bueno, que la religión musulmana, la que él va a predicar es la correcta y que las demás estaban equivocadas, ¿no? Así que Mahoma predica esta religión que es de tipo monoteísta, pero con base judío-cristiana. ¿Por qué decimos con base judío-cristiana? Porque en la religión islámica ellos no desconocen la religión judía o católica o cristiana, no la desconocen, sino que señalan que está equivocado, ¿no? Así que con una suerte de argumentos, ¿ya? Mahoma es convencido para señalar que con él están haciendo la auténtica religión. Y así que comienza a predicarla, ¿no? ¿Ya? Para los musulmanes, todos los personajes bíblicos, ¿no? De la religión judío-cristiana son profetas. Y así deben ser tratados. Y el profeta de Alá, o sea, el profeta que va a desarrollar todo esto va a ser justamente Mahoma, ¿no? En la concepción islámica, obviamente. Bueno, Mahoma predica, ¿ya? Y predica en la Meca que no acepta esta imposición, porque eran politeístas, así que Mahoma es amenazado y tiene que huir de la Meca a Medina. ¿Ya? Aquí se le dice, ¿no? Según esta edición, el arcángel le dice que huya, ¿no? Le entrega este papelito. Y Mahoma huye de la Meca a la Medina. ¿En qué año? El 622. Medina es Yatrib, ¿no? La ciudad de Medina que está, ¿ya? Es Yatrib. Y se da inicio a la gira, que es la época o el inicio de la época musulmana, ¿ya? Así que Mahoma predica en Medina, ¿no? Luego regresa e impone en la Meca la religión islámica de manera violenta. Así que va a lograr luego, con esta suerte de campañas, la unidad política, religiosa y comercial de Arabia, que aceptan esta unidad religiosa. Arabia era un conjunto, un mosaico de tribus, pequeños reinos y estados, y con Mahoma ahora va a valorarse esta unidad. Bueno, cuando muere Mahoma, ¿ya? Sus descendientes van a optar el título de califa. Para ser califa, ¿qué se requiere? Ser descendiente directa o indirectamente de Mahoma. Y así nace el califato ortodoxo. ¿Ya? Se llama califato perfecto, donde gobiernan solo 4 califas. Aquí se inicia la expansión, desde la capital, Medina, ¿no? Tal como se ve allí. ¿Ya? La Meca también será una ciudad sagrada, ¿no? Aquí vemos en la Meca la Kaaba famosa, ¿no? ¿Por qué sagrada la Kaaba? ¿Ya? Porque según la tradición islámica, aquí descansó Mahoma, ¿no? ¿Ya? O sea, cuando llegó a la Meca, descansó. Entonces se convierte en una piedra sagrada para ellos, que en realidad es un granito, ¿no? Que ha venido pues del espacio, pero para ellos sagrado, ¿no? Enviado por su Dios. ¿Ya? Así que Mahoma, ¿no? Es el profeta de Alá, y bueno, decíamos, es el califato de Medina, ¿no? Para ellos, Medina, la Meca, Jerusalén son ciudades sagradas, ¿ya? Así que con el califato ortodoxo se inicia la expansión. Bueno, luego le reemplaza el califato Omeya, ¿ya? La capital será ya no en Medina, sino en Damasco, ¿no? Que esto está en Siria, ¿no? Entonces nosotros vemos acá en el mapa, ¿ya? Siria, ¿no? Damasco, aquí está, miren, ¿no? Cerca de Siria, ¿ya? Será la época de la máxima expansión territorial. ¿Por qué la máxima expansión? Porque con los Omeya se expande hacia Europa, se llega hasta España, donde fundan el Emirato de Córdoba. Ojo, Emirato, no es califato todavía, ¿ya? Y luego se produce una guerra, ¿no? Un golpe de Estado, donde los abasidas, ¿ya? Que descienden de Abu Abbas, que era sobrino de Mahoma, derrocan a los omeyas y fundan un nuevo califato, donde en Irak. La capital será Bagdad, ¿no? Aquí está Bagdad. Perdón, que es aquí en el mapita. ¿No?
Ahí está Bagdad, en lo que es el Golfo, bueno, en Irak, donde está el Golfo Pérsico, ¿no? ¿Ya? Y acá en el Califato Abasida, ¿no? Recuerden que cuando se crea el Califato Abasida, allá, sí, justamente, ¿no? ¿Y bajo qué califato sucede? Bueno, bajo el Califato Abasida, si vemos la fecha. ¿Ya? El Califato Abasida y también el Califato de Córdoba, ¿no? Aunque el Califato de Córdoba está en España, ¿no? ¿Cómo así? El Califato Abasida, que es el Califato de Bagdad, prevalece en toda la región islámica, pero como había sido por un golpe de Estado este califato, los demás califatos o reinos, ¿no? Se separan del Califato de Bagdad. Y así nace en España el Califato de Córdoba, ¿no? Recuerden que en Córdoba, en España, estaba el Emirato de Córdoba, pero ahora se convierte en un califato por la presencia de los abásidas. ¿Ya? Entonces ahí decíamos, ¿no? Con el califato abásida, ¿ya? Y en Córdoba se forma el califato de España, ¿no? Con su capital Córdoba, ¿no? Por este rechazo a las abásidas, porque antes era un emirato nada más, ¿no? Dependiente del califato de Bagdad. Y luego aparece otro, ¿no? El califato fatimita o el califato de Egipto, aquí está, cuya capital será el Cairo. Y se le llama fatimita porque se forma por los descendientes de la hija de Mahoma, Fátima, ¿no? Ahí vemos entonces esto, ¿ya? Bien, entonces ahí están los 5 califatos, ¿no? Ahora veamos la religión, ¿ya? La religión es quizá la parte más importante de esta cultura. ¿Por qué? Porque va a guiar su pensamiento y va a guiar su política. Un ejemplo, el yihad. El yihad es un esfuerzo, como ven ahí, en la defensa y propagación de la ley islámica. Significa que todo musulmán expande la ley de Alá, ¿ya? Propaga su fe, ¿ya? Y esto se va a ver justamente, ¿no? Durante las guerras de las cruzadas. Bueno, el Islam es la religión musulmana, significa sumisión. Y el Corán es el libro sagrado, ¿ya? El Corán es recitación, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene la palabra de Alá que fue revelada al profeta Mahoma por el arcángel San Gabriel. Claro, el califato es un gobierno político, religioso, que se va a expandir bajo la forma de imperio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los califatos, el califato abasida, ¿no? O el califato omeya se expande, ¿ya? Y se expande en España, se expande en el norte de África. Pero luego llegan los abasidas, ¿no? Que dan un golpe de Estado, entonces los califatos, el califato omeya, que era enorme, se separa, pues se fracciona. Aparece un nuevo califato, ¿no? En Córdoba, en España, y en Egipto se separa como califato fatimita, ¿no? Claro, hasta hoy día hay una guerra, ¿no? En el mundo árabe. ¿Ya? Bueno, entonces el yihad es el esfuerzo, ¿no? Recuerden que los musulmanes defienden su fe, su territorio, su familia, ¿no? Ese es digamos, el concepto de ellos mismos, ¿no? Bueno, decíamos, ¿no? Significa recitación, ¿ya? Está compuesto por 118 capítulos o suras y tiene es la palabra de Alá revelada al profeta Mahoma, ¿no? Por el arcángel Gabriel. La religión musulmana, ¿ya? Es una religión que promueve mucho la fe entre los creyentes. Y este refuerzo de la fe se da a través de ciertas prácticas, ¿no? Que son constantemente recurrentes, ¿ya? A eso se le llaman los 5 pilares, ¿no? ¿Cuáles son? La confesión de la fe,
¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa que uno debe hacer siempre constantemente un juramento, ¿no? No hay Dios más que Alá y Mahoma es su profeta. ¿Ya? Lo segundo es la oración, 5 veces al día, por media hora, o sea, oran 2 horas y media al día, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? ¿Ya? Se dan cuenta de lo fuerte que es la religión musulmana, porque ellos rezan 5 veces al día. Ninguna otra religión se le compara, ¿no? Ni siquiera la cristiana, ¿no? Porque ellos rezan 5 veces al día. ¿Ya? Y lo pueden hacer desde cualquier lugar. O sea, no es necesario estar en un templo, sino ellos, ¿no? Con la cabeza en dirección a la Meca, rezan 5 veces al día por media hora, ¿no? Les decíamos que son 2 horas y media, ¿no? La limosna, ¿ya? Es como una suerte de impuesto que pagan los ricos para que el Estado lo distribuya entre los pobres y evitar así las injusticias sociales. En cuarto lugar está el ayuno en el mes de Ramadán, ¿no? ¿Qué significa? Que estos pueblos ayunan en ese llamado mes de Ramadán, donde ellos, bueno, no comen, no beben y están en total abstinencia, ¿no? Digamos, total, bueno, abstinencia del cuerpo, ¿no? En realidad. Entonces, esto significa, ¿no? Que durante el mes de marzo y abril, ellos, porque ese es el mes de Ramadán, ¿no? Entre marzo y abril, bueno, están casi todo el mes, pues, ¿no? O sea, entre el 22 de marzo y el 20 de abril, ¿no? Que casi es un mes, se encuentran en ayuno. ¿Quiénes pueden ayunar así? ¿No? Es difícil, ¿no? Entonces, eso explica la fortaleza de su fe, ¿no? Y también, ¿no? El último, que quizá sea el más importante, ¿ya? Sea la peregrinación a la ciudad de la Meca. ¿Ya? Todo musulmán, rico o pobre, ¿ya? Rico o pobre, debe peregrinar a la Meca una vez, siquiera una vez en su vida, ¿no? Es como decir que todo cristiano debe, sea rico o pobre, debe ir a Roma, ¿no? Al Vaticano o a Roma una vez en su vida, por lo menos al año, o bueno, una vez en su vida a Italia o Roma, ¿no? Algo así. Pero bueno, ellos lo hacen para el caso de la Meca, ¿no? Pues es una religión que se va fortaleciendo a sí misma, ¿no? Con estos simbolismos. Bien, veamos su arte. ¿Ya? Aquí vemos las mezquitas, ¿no? Y los alcazares son lo más famoso de la religión musulmana. La mezquita es un templo de culto, ¿no? De adoración, ¿ya? Para el culto y la oración, ¿no? Y este es el ejemplo de la mezquita de Jerusalén, llamada mezquita de oro, por el color, bueno, que tiene acá el dorado, ¿no? La cúpula dorada que tiene, ¿ya? Se le llama mezquita de oro o mezquita de Jerusalén. ¿Ya? Recuerden que Jerusalén también para ellos es una ciudad sagrada, ¿no? Una ciudad santa, ¿ya? Y esto se ve hasta el día de hoy, ¿no? La disputa que hay entre estos grupos por el control de dicha ciudad, ¿no? Que viene desde la edad antigua. Recuerden que desde la antigua los israelitas fueron expulsados por los romanos, ¿no? Entonces perdieron todo su territorio y esto fue ocupado por otros pueblos y entre ellos luego llegan los musulmanes, ¿no? En fin. Bueno, ahí está la decoración, ¿no? La caligrafía, las paredes de mármol, todo muy, muy bonito, ¿no? Ahí se puede ver. Sobre ese tema lo vamos a ver cuando hablemos de la Guerra Fría. ¿Ya? Ese es un tema que tiene que ver con la Guerra Fría, ¿no? Ya en el siglo XX, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bien, perdón, de la Segunda Guerra Mundial. Bien, entonces ahí tenemos el yihad, ¿ya? El esfuerzo en la defensa y propagación de la ley de Alá. Y bueno, en la filosofía, el averroísmo, ¿ya? Que son los comentarios de Aristóteles, ¿no? Una característica de los pueblos islámicos es que ellos también, ¿no? Tomaban en cuenta la filosofía griega. ¿Ya? Entonces, el averroísmo es una de las filosofías que ellos tomaron en cuenta, y lo mismo en la filosofía de Platón.
¿ya? Es decir, hay una lógica, ¿no?, dentro de su estructura. En el álgebra avanzaron mucho las matemáticas, ¿no? Ahí tenemos el compendio de cálculo del Judaísmo. En medicina tenemos el canon de Avicena, ¿no?, que se va a utilizar hasta el siglo XVII. Eran muy avanzados ellos en la medicina. Recuerden que ellos inventaron el hospital de salud, ¿no?, mental, ¿no?, que en Europa no se conocía, ¿ya? Bueno, y ahí tenemos el mapa, ¿no?, ¿ya?, de la expansión del Islam, ¿no? Como pueden ver, miren, abarcó España. España tuvo una época musulmana, ¿no?, ¿ya?, y su expansión llegó hasta América, ¿no?, con la conquista, obviamente. Los apellidos que tenemos, muchos son de origen islámico, ¿no?, porque tuvieron varios siglos allí. Bueno, y gran parte del norte de África, parte de Europa, obviamente, ¿no?, y básicamente la región de Asia, ¿no? ¿Ya? Y bueno, ¿no?, esto respecto a la parte cultural. En la literatura tenemos Las Mil y una Noche, ¿no?, los cuentos de Sherezada, que también es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque es una crónica de literatura, pero también de historia. Bien, ahora veamos el feudalismo, ¿ya? Entonces, en el feudalismo, ¿no?, vamos a ver ahí. Bien, veamos el concepto entonces, ¿ya? Bueno, es un sistema económico, ¿ya?, político también, ¿no? ¿Ya? Es un sistema político, ¿no?, social, ¿ya?, que tuvo bastante vigencia en Europa, ¿no?, entre los siglos 9 al 13 más o menos, ¿ya?, aproximadamente, ¿no? ¿Y por qué el siglo IX? Porque, bueno, cae el Imperio Carolingio, ¿no?, obviamente, ¿ya? Entonces se fortalecen, ¿no?, los señoríos locales, ¿ya? Y hay dos grandes pilares que lo sustentan. Uno, el uso y la propiedad de la tierra, ¿ya?, de la propiedad terrateniente, ¿no?, ¿ya?, de que se habla, ¿no?, eso al respecto, ¿ya?, la propiedad terrateniente, ¿no? ¿Eso qué significa? Que el señor feudal es el propietario del feudo, ¿no? Es el propietario como tal, ¿ya? Y dos, el usufructo de la tierra, ¿no? ¿Ya? Significa que los campesinos trabajan para el señor feudal, ¿no? ¿Ya? Trabajan para él, ¿no? Bueno, el otro es la relación de dependencia personal, ¿ya? Estamos hablando de la dependencia, ¿no?, cultural, social, mental, entre otras, ¿ya?, mediante el vasallaje y la servidumbre. El vasallaje es una institución que ya había nacido en el Imperio Carolingio, ¿no?, pero luego con el feudalismo se va a desarrollar, ¿ya? Entonces estamos hablando del vasallaje y la servidumbre, ¿no?, la servidumbre medieval, ¿ya? Recuerden que el vasallaje se había iniciado ya en la época del Imperio Carolingio, ¿no? Y bueno, la servidumbre para el campesinado, ¿no?, porque el vasallaje es una relación entre hombres libres, ¿ya? Y se va a desarrollar entre el siglo IX y en el siglo XIII, decíamos, en Europa occidental. Básicamente en lo que es Francia, ¿no?, porque ahí en Francia se dice que nace el feudalismo como tal, ¿ya? Entonces, eso respecto, ¿no?, al concepto. Y veamos las causas, ¿no? ¿Ya? Las causas son la desintegración del Imperio Carolingio, ¿ya? ¿Por qué? Porque al caer el poder central, ¿no?, cae esta idea de la protección y del derecho, bueno, lo cual que permite las nuevas invasiones, ¿ya? Así que hay nuevas invasiones ahora, ¿no? Y esto se da porque no hay una garantía militar, ¿no?, que antes la proporcionaba el Imperio Carolingio, ¿ya? ¿Qué lo caracteriza? La fragmentación territorial, llamada también poliarquía, ¿no? ¿Por qué poliarquía? Poli, muchas, arquía, ¿no? Porque hay múltiples soberanías,
Y en lo social y en la economía, ¿ya? Es la sociedad ruralizada. Toda la cultura se va al campo, ¿no? La vida urbana disminuye y disminuye el comercio y el uso de las monedas. La economía es de autoabastecimiento. Como no hay un mercado, o sea, no hay un excedente para el mercado, entonces se consume para la subsistencia, ¿no? En sí misma, ¿ya? Así que todo gira en función a la actividad agropecuaria, ¿no? No hay muchos excedentes para el comercio, y si hay comercio, es un comercio muy simple, ¿no? El trueque, ¿ya? Así que esto es algo que caracteriza el feudalismo, ¿no? Veamos algunas estructuras, ¿ya? En la parte social, es una sociedad clasificada, como pueden ver, en clases sociales, ¿no? A la cabeza de ellas se encuentra la nobleza, ¿ya? Recuerden que los nobles se habían originado, ¿no? Descienden de los ricos latifundistas, bueno, propietarios de la antigua, ¿no? En realidad, ¿ya? Ellos logran, ¿no? Ser la clase dominante por la guerra que también practicaban, ¿no? ¿Ya? Podían matar, asesinar y robar propiedades también, ¿no? ¿Ya? O que el rey se las podía entregar también, ¿no? Los oradores, que eran el clero, ¿ya? Ellos se encargan del control ideológico de la población, ¿no? Tienen esa característica, ¿no? Muy importante también, ¿ya? Y bueno, ellos viven en los monasterios, ¿no? Y colaboran, bueno, con los nobles. Y los trabajadores son los laboratorios campesinos, el pueblo llano, ¿ya? Que mantiene a los dos estamentos que están arriba, ¿no? A los nobles y a los oradores. Bien, esto respecto a los estamentos sociales. Ahora, los elementos, ¿cuáles son? Uno, el señor feudal, ¿ya? Es el poseedor del feudo, es el noble, ¿no? Practica la guerra, ¿ya? Dos, el feudo, que es su gran propiedad territorial, ¿no? Usualmente con un castillo en medio de un lago y un foso que lo hacía inexpugnable ante un ataque, ¿ya? Obviamente, ¿no? Para él, quienes trabajan, los campesinos, que podían ser siervos, ¿ya? Siervos, ¿no? Los siervos de la gleba, ¿no? Y los campesinos libres también, ¿ya? Así que la tierra se distribuye entre mansos y reservas, mansos campesinos y reserva señorial, ¿no? Y el campesino trabaja las tierras del señor. Está escrito al feudo, no puede moverse del mismo de acuerdo a ley. Está sometido al pago de contribuciones y obligaciones. Bueno, el feudalismo, ¿por qué es tan odiado en la historia universal, no? Es el sistema político más despreciado, ¿no? Porque el señor feudal pues cometió una suerte de abusos, ¿no? Contra los campesinos, los trabajadores. Los obligaba a pagar el portazgo, el peaje, la gabela, ¿no? El montazgo, o sea, usar el bosque, los puentes, ¿no? Las tierras del señor. Incluso tenían que entregarle su propia esposa la primera noche de su boda, ¿no? Se llamaba esta práctica inhumana derecho de pernada, ¿no? Por esa razón, ¿no? El feudalismo ha sido odiado en ese sentido, ¿ya? Sobre todo por el derecho de pernada, ¿no? Que era entregarle la esposa al señor, a su jefe, por la primera noche de su boda, ¿no? Algo muy horrible. Bueno, eso ocurría. Y también está el vasallaje, ¿no? Que era la relación entre un hombre noble subordinado a un señor, pero en realidad son hombres libres. ¿Cómo se hacía? Mediante el homenaje y la investidura, como puede verse ahí. Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Está, si vemos el cuadrito, ya, ahí está, miren, ¿no? ¿Ya? Ese es el juramento de fidelidad, ¿no? Se besaba las manos del Señor y se juraba serle fiel a la muerte, ¿ya?
Y a pesar de ser una relación entre hombres libres, la carga era muy pesada también. ¿Ya? O sea, no es que el feudalismo o el vasallaje era algo beneficioso, ¿no? Si el señor feudal caía preso, el vasallo tenía que rescatarlo. Y lo otro, la carga militar, ¿no? Que era muy fuerte. ¿Ya? Entonces, ese era el principal problema que podía haber, ¿no? En el feudalismo, por eso que sí es un sistema tan odioso, ¿no? En general para todos, ¿no? Porque en caso que hubiera guerra, había que ir a pelear, como pasó en las cruzadas, ¿no? Luego en las cruzadas, ¿no? Las cruzadas también participaron campesinos pobres, ¿no? En la cruzada popular. Y muchos murieron, obviamente, ¿no? Bien. Bueno, al final, ya, la sociedad comienza a cambiar en ese contexto, ¿no? Mientras el feudalismo prospera, tenemos el renacimiento de las ciudades, ¿no? El renacimiento urbano, que ocurre entre el siglo XI al siglo XIII. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que el comercio se reactiva y las ciudades medievales que eran pequeñitas otra vez se van a reactivar culturalmente. ¿Por qué ocurre esto, no? Uno, por la llamada revolución agrícola medieval. Al haber más alimentos, las ciudades pueden ser abastecidas. Y esto lo van a hacer los ricos terratenientes, ¿no? Porque la tierra va a mejorarse, por el uso del arado de hierro, bueno, entre otras. Así que la ciudad ahora se va a convertir en un centro ya más bien de ubicación por esta ventaja, ¿no? Que tiene, ¿no? Ya este exceso, ¿no? Este excedente productivo. La población también crece, ¿ya? Y el comercio se va a reactivar, ¿no? Entre Oriente y Occidente. Sobre todo porque, como ven la fecha, por las cruzadas, ¿no? Entonces la guerra reactiva la economía entre Oriente y Occidente, y eso nos motiva que en las ciudades el desarrollo de los artesanos también se fortalezca y se prevalezca. Hay más conocimientos también, ¿ya? Y nacen las universidades, ¿no? Además recuerden que ha nacido una nueva clase social, ¿ya? Esta se llama la burguesía, ¿no? Entonces la burguesía, ¿ya? Aparece y es una clase social nueva que va a cambiar la historia, ¿no? La historia de Europa, ¿no? En este caso, y esta burguesía trabaja en los gremios, son sus industrias de esa época, ¿no? Son los talleres artesanales. Así que ahora la ciudad prospera, ¿ya? Aparecen los gremios, ¿no? Bueno, ahí están las universidades, la banca y el comercio, ¿ya? De la importancia que tiene, ¿no? Ahí están las características, ¿ya? La primera universidad es Bolonia, por ejemplo, ¿no? De las primeras, y luego los comerciantes se van agrupando, ¿no? Estamos hablando de los gremios, ¿no? Las universidades, bueno, la liga italiana, la liga hanseática, ¿no? Ahí están agrupadas. Bueno, y ahora veamos las cruzadas, ¿no? En ese contexto pasa la guerra de las cruzadas, que son las guerras entre los occidentales